Ahora sí, vamos a presentar a la señora Temis Castellanos, que es una especialista en comercio e investigación cualitativa de la Red Mundial sobre las mujeres que trabajan en condición de informalidad en el mundo en general. Muy buenos días, señora Castellanos, gracias por estar aquí. Muy buenos días. ¿Qué nos dice, por favor, en base a su perspectiva comparatista con otras sociedades, por qué en este campo, como en tantos otros, estamos entre los peores? Estamos en uno de los países en América Latina, en la región y en el mundo, que tenemos una gran cantidad, un gran porcentaje que trabaja en el empleo informal. Y yo creo que lo vería también por el lado más positivo. Es gente que se quiere ganar la vida y que se ha autogenerado muchas veces su propia fuente de ingreso, ¿no? Pero ¿sobre qué razones descansa este problema, ¿no? Que lo traemos cada cierto tiempo porque es importante cuando se habla, por ejemplo, de beneficios laborales. Quedan absolutamente marginados todo el tiempo. Totalmente. Seguro médico, por Totalmente. ejemplo. Gente que en efecto hay que reconocer el espíritu emprendedor. Pero ¿por qué? ¿Cuáles son los problemas en el Perú que permiten que la informalidad sea tan alta y que sea tan difícil combatirla? Bueno, creo que hay razones históricas, políticas, sociales, como acabas de decirlo. Hay todo este marco regulatorio, legal del trabajo que está dirigido principalmente al este trabajo formal, empresarial, industrial, y que deja de lado a todo a 3/4 de la gente que trabaja en nuestro país. 3/4, es un montón. un Cuando montón. uno lo escucha así, porque uno habla del 70%, pero cuando uno lo traduce, es un montón. Y afecta más a mujeres que a hombres. Afecta más a mujeres que a hombres, y en algunos sectores de trabajadores puede llegar a ser mucho más que el 80%, ¿no? Hay una profunda desigualdad, tiene que ver con cómo funciona nuestro mercado laboral, ¿no? Tenemos un mercado laboral que margina y ha dejado atrás a un contingente muy importante de personas en edad de trabajar que no se han podido incorporar adecuadamente. Nosotros no estamos produciendo una oferta de empleo, de empleos de calidad que atraiga también a los jóvenes. Por eso que encontramos muchos jóvenes que entran y comienzan sus trayectorias laborales en el empleo informal, en diferentes actividades, ¿no? Muchas veces como autoempleados también, generando sus propios trabajos, ¿no? Y encontramos a muchas personas mayores de edad también, o sea, adultos mayores que tienen que prolongar por la falta de protección social. Entonces, como bien dices, Mávila, sí, pues son personas que no están vistas, no están protegidas jurídica, legalmente, y por lo tanto están prestas a grandes vulnerabilidades, a una gran desprotección. ¿Y cómo se puede hacer? Sí, Temis, quería compartir, aprovechando algunas cifras que nos ha traído, ¿no? De el trabajo que ustedes han llevado adelante, que habla no solamente de este 70% de trabajadores en el Perú, sino los sectores, por ejemplo, comercio, agricultura, servicios, lo veníamos comentando durante la pausa. En Lima, el comercio ambulatorio es la actividad que reúne a la mayoría de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la informalidad. Comercio en la vía pública, ¿no? En 9 distritos de la ciudad han hecho ustedes un trabajo que revela finalmente esta situación. Entonces podemos ya por lo menos ir creando un cerco donde poner los reflectores, porque comentábamos, por ejemplo, la iniciativa que ha tenido el Ministerio de Trabajo para intentar o empezar a trabajar en un registro de trabajadores informales. Y también le preguntaba yo, pero claro, hay quienes voluntariamente están en la informalidad porque consideran que el costo de la formalidad es muy alto y no están dispuestos y están pensando en el corto plazo. Yo quiero hoy ganar esa cantidad de dinero porque la necesito. No me puedo dar el lujo de que me descuenten nada. No, pero es interesante esta primera visibilización que han hecho ustedes o concentración sobre estos sectores. Algo que podría usted ayudarnos a entender por qué son estas actividades las que se prestan más de pronto para el desarrollo de la informalidad en nuestro
país? En el caso del comercio, que a mí me parece muy interesante particularmente, en el caso del comercio es una actividad que no necesita gran formación de capacidades, gran desarrollo. Es algo que se puede desarrollar. Es muy fácil, entre comillas, poderse iniciar una trayectoria laboral en el comercio. Entonces, la gran, digamos, si miramos en las últimas décadas la historia, cuando comienza este comercio en la vía pública, este comercio ambulatorio, a ser un problema para la gestión de la ciudad, comienza a finales de los 70, comienzos de los 80, cuando se comienza a caer la industria y grandes grupos de personas dejan de trabajar en fábricas y comienzan a autogenerarse su propio ingreso, ¿no? Comienza la crisis económica, política del país. Entonces, siempre que tenemos una crisis, el comercio podemos ver que comienza a aumentar. Claro, ¿qué puedo vender? Puedes vender en realidad muchas cosas. Puedes vender las cosas que compras a las distribuidoras y las puedes vender productos, puedes vender cosas que preparas en tu casa o que produces. Es muy sencillo, entre comillas. Lo que estamos viendo es que durante los últimos años han habido varias iniciativas de tratar de regular y de mejorar las condiciones, hacer, digamos, un camino hacia la formalización. Diferentes experiencias metropolitanas, de gobiernos locales, pero en estos últimos años pospandemia, que otra vez, en un momento de crisis, este comercio informal aumenta, ¿no? Lo que se ha visto es, en vez de continuar esas iniciativas, esos aprendizajes, se ha retrocedido, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos? Que hay, por ejemplo, programas que mantenían cierto control, desde los gobiernos locales a regular, por ejemplo, las calles, a saber quiénes estaban trabajando, en qué giros, los han ido cancelando, no han ido renovando permisos. Entonces, de alguna manera, esto ha incentivado a que haya una mayor cantidad de personas trabajando, ¿no? De acuerdo. Permítame ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera que nos aborde usted, a pesar de que su nombre significa ley Temis, ¿no? Usted es una antropóloga. Y quiero que nos hable sobre un sector de la informalidad en donde hay poca representación femenina. Y eso lamentablemente para usted, porque usted se ocupa de las mujeres, ¿no? De las mujeres en la informalidad, que es el del transporte público. En eso batimos récords mundiales, porque al mismo tiempo que se construye el metro y que hay el metropolitano y que hay los corredores, una buena mitad de los vehículos son completamente informales en una actividad como es el transporte, que implica riesgos, que significa contaminación, que significa horas de tiempo perdido. Yo quisiera que me diera una palabra sobre por qué ningún alcalde, y esto remonta a varios mandatos, recuerdo al señor Castañeda prometiendo que no habría más microbuses ni autos informales, pues hay más, que nadie ha sido eficaz en combatir la informalidad en un sector en el que no caben complacencias antropológicas, porque, en fin, ambulantes en la calle, quizá, pero informales en el transporte público, de ninguna manera. Vamos a ir a una pausa y nos contestará la señora Temis Castellanos de la Red Global de Mujeres en la Informalidad sobre este tema de la informalidad en el transporte. Minutos, queremos aprovecharlo rápidamente con Temis Castellanos, experta en la situación de las mujeres en el mundo que trabajan en la informalidad, y quería que nos diga brevemente, antes de ir a otro aspecto de la informalidad que ha mencionado Mávila Huertas, el tema de la informalidad en el transporte público. Es cierto que hay pocas mujeres ahí, aunque hay algunas heroicas conductoras de mototaxis, ¿no? Sí. Bueno, creo que no soy especialista en el transporte, pero lo conozco porque al trabajar temas de barrios, locales, municipales, los mototaxis, sobre todo, que están asociados, uno encuentra muchas similaridades con otros sectores de la informalidad, ¿no? Y yo creo que ahí, ¿qué es lo que sucede? Es que hay un servicio, hay una demanda por el transporte en una ciudad como la que tenemos, en la que la demanda se cubre con lo que hay. Supera la oferta, claro. La oferta formal. Entonces, por ejemplo, y hay mucha creatividad para producir estos medios y formas de resolver esta situación. Por ejemplo, hace unos días en Gamarra uno puede encontrar personas que están publicitando colectivos de esta zona de La Victoria, ¿no?, de Gamarra, a determinados distritos, ¿no? Sus propias
rutas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí la demanda es muy fuerte y nuestro sistema de transporte no logra cubrirlo. Y es lo que ocurre en otros lados, ¿no? Porque hay este comercio en la vía pública, porque efectivamente presta un servicio, tiene otros horarios, tiene otros precios, ¿no? Satisface una demanda. Satisface una demanda. ¿Por qué existe este gran mercado de segunda mano que tenemos que se une con los recicladores y que los famosos cachineros? Porque las personas que tienen menos ingresos tienen que comprar las cosas en algún lado y no van a ir a un supermercado, no van a ir a unas tiendas, ¿no? Entonces, tenemos que pensarlo en términos grandes, pero hay un tema que a mí sí me parece muy importante, que vale para el transporte público, el micro, el gran, y vale también para estos otros sectores de trabajadores con los que trabajamos, es pensar cómo hacer esta formalización. O sea, yo creo que hay que darle la vuelta a lo que queremos, ¿no? Queremos formalizar ¿para qué? Para que mejoren sus condiciones de vida, para que mejoren sus condiciones de trabajo, para recaudar impuestos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Se tienen que hacer acuerdos, ¿no? Por ejemplo, escuché hace unos minutos al ministro de Trabajo y me parecía el rescato ahí, que ha reconocido el trabajo de las personas en empleos informales y creo que este reconocimiento es muy valioso porque se necesita reconocer. Estamos hablando de actividades, de gente que trabaja en actividades que muchas veces no son reconocidas como trabajadores y por lo tanto no son protegidos. Entonces, si la formalidad debería representar mayor protección, debería representar también regulaciones, ¿no? Si no tienen eso, en este momento lo que encontramos es que son víctimas también de la criminalidad que existe, porque están en medio de dos fuerzas. Por un lado, a nivel local, las municipalidades que les dan duro, ¿no? Y por otro lado, que no tienen autoridades a las cuales recurrir, ¿no? Entonces, esto es un problema que genera, es como una gran bola de nieve, que va creciendo. Círculos viciosos en los que estamos Themis, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hay mucho tema todavía por desarrollar y ojalá tengamos una próxima oportunidad para hacerlo. Los resultados de la encuesta que mencionaron, que van a estar muy pronto. En junio creo que los tienen, ¿no? Los vamos a tener y la verdad es que ha sido un esfuerzo muy grande, acompañados de estas organizaciones de trabajadores del empleo informal, a quienes va mi saludo y reconocimiento también. Nos veremos en junio, entonces, señora Themis Castellanos de WIGA, una red global sobre las mujeres que trabajan en condiciones de informalidad en el mundo.